Hoy estamos con una mujer, estamos con la señora Emilis. Le damos la bienvenida a todos y pues le damos el paso a ella, esperando que ustedes puedan escribir sus comentarios en los mensajes para al final estar leyéndolos. Ok, gracias por la introducción, ¿verdad? Y pues en este día vamos a ver cómo exponemos parte de las investigaciones, diría yo, personales que he hecho sobre algunos temas y los traigo aquí, no con deseos de cambiar la mentalidad y el parecer de nadie, sino para exponer puntos de vista. Quisiera empezar. Si hay algún ruido de fondo, discúlpenme que decidí hacerlo aquí afuera. Quiero empezar leyendo una parte de la Biblia. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano, a su imagen lo creó, hombre y mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que desde ahí empieza la exposición y es donde, en una parte donde me baso, para tratar de entender por qué el Génesis, ¿verdad? Y capítulo 1 y 2 tienen tantas diferencias. ¿Y cuál es el lugar de la mujer? ¿Cómo nosotros nos podríamos sentir? ¿Cómo encajamos? ¿Cómo llegamos aquí? No tenemos, según lo que se nos ha enseñado, lugar en la divinidad, porque nos han enseñado y hemos aprendido que Dios es varón, ¿verdad? Sabemos que Dios es espíritu, pero tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde encajamos nosotras? ¿Dónde quedamos? Nuestro cuerpo es diferente, nuestro pensar es diferente, las emociones son diferentes, todo es diferente. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo Dios pensó en nosotras si no tiene ningún tipo de delineamiento que lo acompañe? Porque lo que tiene es Él mismo, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Hay por ahí muchas historias y también la conocemos porque la leemos en la Biblia y es mencionada alrededor de por lo menos en 40 pasajes bíblicos aproximadamente el nombre de Ashera, o podrían ser Astar, Astarte, Astarot, el nombre que le quieran dar, dependiendo de la civilización, dependiendo del pueblo y el tiempo. Es importante tener en cuenta el contexto geográfico, cultural, social e incluso económico de muchos lugares para poder entender cómo se le llama a los respectivos dioses. Entonces, ¿qué sucede? Yo podría mencionar aquí más de 40 nombres que se le ha podido dar a la diosa Ashera. Se le conoce como diosa del cielo, reina madre, es la reina de la fertilidad, la diosa de la abundancia. En algunos lugares, por ejemplo, los babilónicos la conocían como Istar, en Egipto la conocían como Isis. Afrodita, también está Artemisa, Anat por los Ugarites. También tienes a Semiramis, ¿verdad? La madre del dios Tamus, y conocemos esa historia, cómo sucedió y cuáles fueron las cosas que se pudieron dar ahí. Vemos muchas semejanzas con otras historias que conocemos y leemos en la Biblia, como por ejemplo el hecho de que, bueno, Semiramis se embarazó de un rayo de sol, por obra y gracia, y dio a luz a Tamus, que era la reencarnación, ¿verdad?, de Nimrod. Esa es una de las tantas historias que podríamos mencionar. Podríamos mencionar la historia de Isis también, que tiene cierta relevancia, cierta conexión con algunas otras historias que leemos en la Biblia. Pero ese sería otro tema, desmontar esos mitos y ver cuál es verdad, cuál es mentira, cuál no es, cuál sí es, de dónde podemos sacar enseñanza, cuál sería el mensaje, que al fin de cuentas es lo importante para el pueblo que recopiló estas historias
y escribió sobre ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esta diosa recibe diferentes nombres dependiendo del lugar. Incluso los mayas la han llamado diosa madre. Eso quiere decir que todas las civilizaciones hablan de la misma. No importa si estás en el área de Oriente o en el Occidente, la historia siempre ha hablado de una diosa fecundadora que produce vida, es representada con árboles, todo lo que indica vida representa a esta diosa. Es representada con la paloma también, la famosa paloma, es representada con la oveja, es representada con Venus o Marte también. Tiene varias representaciones y dependiendo del lugar de donde se hablaba de ella o se le adoraba, llevaba otro nombre. Hay variaciones en cuanto a las características que tenía o para qué era, la diosa de qué era, cuál era su fin o su finalidad, pero al fin y al cabo, todas las culturas tienen algo que hablan de ella. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo estamos nosotras en la historia si no tenemos de dónde venir? Porque Dios es espíritu. Entonces, es ahí donde viene y entra parte de lo que es el Génesis. Génesis 1 y 2 sabemos, y en todas las partes de lo que es la Septuaginta encontramos de una vez y por completo las diferencias en lo que es la escritura del Génesis. Se nos ha enseñado desde el día 1 que lo escribió Moisés. Algunas personas se lo adjudican a Esdras y otras personas simplemente consideran que es un tipo de compendio donde muchas informaciones fueron recopiladas por diferentes autores y se colocaron juntas. ¿Cuál es la realidad? No sabemos. ¿Cuál le acomode mejor? Tampoco. Pero usted elige. Entonces, basándonos en eso, podemos ver las diferencias en las escrituras del Génesis 1 y Génesis 2, donde en el Génesis 2 la mujer baja totalmente a un estandarte, diríamos, más bajo que los animales. ¿En qué sentido? En el Génesis 1 vemos que varón y hembra los creó y nos coloca en un nivel y una posición un tanto igual, y que conste que no estoy diciendo que no hay diferentes cosas o roles para cada uno de los géneros. Simplemente que estamos a un nivel delante de los ojos de quien nos creó. Luego ya en Génesis 2 vemos cómo la mujer es creada incluso después de todos los animales. Ya cuando no quedaba más nada que hacer, hicieron a la mujer. Entonces, ¿cómo nos baja de estandarte? ¿Cómo nos baja de posición? Realmente lo que queremos es simplemente, lo que quieren algunos grupos, es simplemente pelear igualdad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que quiero exponer? No es feminismo, pero sí mostrar ciertas cosas que se ocultan detrás de lo que llamamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Según tenemos información, hablando del patriarcado, fue empezado a utilizar o tienen más información acerca de este alrededor del 1750 a.C., ¿verdad? Antes de la era común. Ahora, sabemos bien que los israelitas pasaron por el proceso del exilio durante los 423, por esa área, antes de Cristo. El patriarcado fue un sistema que todavía en algunos lugares en este tiempo se está viviendo. ¿Qué sucede? Ambos sistemas tienen dificultades. ¿Por qué digo ambos sistemas? Porque existe otro sistema, el cual conocemos como matriarcado, que también es un sistema que no es el correcto, porque cualquier sistema que oprime o suprime uno de los dos géneros no está acorde con lo que realmente se necesita o se debería hacer. Entonces, el matriarcado era un sistema que, como su nombre lo dice, ¿verdad? Eran las mujeres las que gobernaban. Y aunque no hay mucho dato que nos puedan decir si el matriarcado existió o no existió, si fue implementado o no fue implementado, tenemos lo que es la matrilinealidad, que es la línea, ¿verdad? Donde las mujeres heredan de las mujeres. Y tenemos la matrilidad, donde el esposo, en vez de mudar a su esposa a su casa, se tiene él que mudar a lo que es la mujer.
En estos sistemas es importante reconocer que las mujeres eran las que tenían la autoridad. Y aunque no encontramos actualmente sociedades que sean 100% matriarcales, sí encontramos sociedades que son matrilineales y usan mucho lo que es la matrilocalidad. ¿Qué sucede? Que este sistema matriarcal es al igual que era o es al igual que el patriarcado, un sistema donde la opresión del género opuesto era tanta que los padres no tenían ningún tipo de derecho sobre los niños. Incluso la crianza de los niños era dada por tíos, hermanos, primos de las madres. Los nombres de los niños eran dados por las madres. De igual manera, en el patriarcado suceden estas cosas, pero con la salvedad de que la mujer pasa a ser más como propiedad y no tanto se sigue viendo como algo, como un ser. Es propiedad, o sea, pasa a ser propiedad. Había intercambios. La mujer pasó a ser parte de lo que era trueque. Te cambio mi hija por tener relaciones políticas contigo, por no tener guerra, por tener tal vez más ejército, por tener más riqueza, o simplemente por pagarte una deuda. Pasamos al mismo nivel de lo que eran los esclavos. Entonces, ¿qué sucede? Durante el Antiguo Testamento podemos ver mujeres que tuvieron una importancia única dentro de lo que es el desarrollo de esta comunidad. Mencionamos a Eva, pero a Eva la vemos como la más mala del mundo entero. Y luego tenemos a Sarai, o a Sara, que es como quien dice la que redime todo, ¿verdad? Pero si nos podemos estudiar cada una de las situaciones que se dio con estas mujeres, podremos encontrar que en ningún momento Dios las ha tratado, se ha referido a nosotros como género, las mujeres, a un nivel bajo. Sara protegida de todas las irregularidades y desfachateces de su amado esposo y medio hermano, Abraham, quien sin ningún tipo de vergüenza, cada vez que llegaba a un pueblo distinto, con la excusa de que Sara era demasiado bella, lo podían matar. Sara, cumpliendo con ser sumisa y obedecer a su esposo, fue protegida en varias ocasiones porque Dios tenía un fin para Sara, y era que la simiente debía ser de ellos dos, no de otros. Entonces, hubieron muchas ocasiones en las que Sara pudo haber quedado o no, y no se dio. ¿Por qué digo esto? Porque si leemos bien las escrituras, podemos encontrar que hubieron ocasiones en las que Sara sí estuvo en lugares específicos donde indica que hubo algún tipo de relación entre ella y alguno de los que ella pasó a ser propiedad, ¿verdad? Entonces, Sara fue protegida por Dios porque Dios la tenía como igual, sabiendo con la salvedad de que cada género tiene sus roles. Yo no puedo venir aquí a querer decir que yo voy a ser quien implante semilla o que yo soy esto o lo otro, cuando son roles que son dedicados al sexo masculino. Como de igual manera, los hombres no podrán pretender que van a poder dar a luz a un hijo, porque eso es algo que viene en tu rol y es tuyo, y no hay cambio en esto. ¿Dónde se rompe la conexión? Cuando nosotros queremos imponernos y tomar los roles de los demás, querernos adueñar de lo que no es nuestro por naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? De igual manera, Ruth, podemos mencionar a Débora, podemos mencionar a Abigail, a tantas otras mujeres que algunas fueron siempre mencionadas porque traían algo malo con ellas. Por ejemplo, Rahab era prostituta. Ruth mató a todo el que se le sentó al lado, lo mató. Y así sucesivamente podemos ir mencionando otras que tuvieron de antecedente todo lo negativo. Una manera de poner y mantener a la mujer en el estatus tan bajo que la tenían para poder de una manera u otra seguir controlando y utilizando a la mujer como una propiedad o tener su sistema patriarcal
funcionando. Esto se ve durante toda la historia de este pueblo y es algo que aún en estos días todavía quedan algunas secuelas en el pueblo de lo que fue, sin importar si Jesús vino o no, para mostrarnos que podíamos ser iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Durante todo el tiempo en el Antiguo Testamento, esto fue así, aunque siempre se levantaron mujeres que de una manera u otra se dejaron notar, se hicieron ver, crearon una huella. Tenemos a Esther, tenemos a Abigail, tenemos a la misma Rahab, tenemos muchas mujeres de las cuales podemos sacar un beneficio, aunque algunas de ellas, su historia principal haya sido negativa, para mostrarnos lo que se cumplió en Génesis, donde la mujer fue la causante número 1 del pecado, ¿verdad? Luego viene Jesús en la parte donde nos da un lugar, nos coloca otra vez para mostrar que ante Dios somos iguales. Y dentro de las dificultades que presentaba Jesús en sus tiempos, mostrando la igualdad ante los ojos de Dios, de los dos géneros, esas fueron una de las dificultades que presentó el mostrarnos a nosotras en un cierto lugar. Porque en la época de Jesús todavía se daba la situación de que las mujeres o no podíamos estar en ciertos lugares, teníamos prohibido algunas cosas y dependiendo de tu estatus o de lo que tú hacías para sobrevivir, también eras una mujer, una persona rechazada. Vemos ahí el caso de María Magdalena, como siempre la miraron de una manera tan mala. Y también vemos el caso de la Sirofenicia. Pero es importante nombrar la Sirofenicia porque en ningún momento los apóstoles que acompañaban a Jesús en ese tiempo tuvieron las agallas de tomar a la mujer y sacarla. ¿Qué había de diferente en ella que podría entrar a ese lugar sin ningún tipo de problema y acercarse a Jesús a pedirle milagro, diciéndole que aún debajo de la mesa los perrillos comen las migajas de sus dueños, o las migajas de los amos o los hijos, ¿verdad? Entonces hay que ver qué nivel social tenía esta mujer, porque el patriarcado podía cumplirse muy bien en personas pobres, hombres que tenían hijas y las vendían para deudas y demás, pero también habían niveles sociales que se ven en el Nuevo Testamento cuando hablamos de lo que son las iglesias antiguas y las primeras iglesias, ¿verdad? Donde el patriarcado no aplicaba el 100% porque el dinero es muy importante. Entonces, vemos como todo el tiempo durante el ministerio de Jesús se estuvo rodeando de mujeres que de una manera u otra cumplían roles importantes dentro de lo que es el ministerio de Jesús. Para mencionar unas cuantas, podíamos hablar de Juana, de Susana, de María, de Marta, las hermanas Lázaro, ¿verdad? La misma María Magdalena, entre otras que no voy a abundar. Todas estas mujeres tenían roles y cumplían con parte en el ministerio de Jesús. Fueron nombradas durante esa historia y cada una tiene historias. Es importante que tengamos en cuenta que muchas veces en la Biblia las mujeres siempre son mencionadas como la hija de fulano, la esposa de tutanejo, la hermanita de que si yo quién. O sea, siempre es que le pertenecemos a aquel. Yo no tengo nombre, mi nombre no es Emily, mi nombre es de fulano. Por ahora no, pero en fin. Entonces, ¿qué sucede? Aun cuando Jesús vino para imponer, para mostrar esa parte, para volver a darnos un lugar como iguales ante Dios, aunque cada uno tiene su rol, ¿verdad? Seguían suscitándose las situaciones, como por ejemplo en el caso de Lidia, que fue una que tuvo unas de las iglesias primitivas, y como todos sabemos, las iglesias primitivas se crearon mayormente dentro de casas, las cuales eran regidas por mujeres, porque dentro del patriarcado las mujeres pertenecen a la familia o a la casa y los hombres pertenecen al área política, económica y afuera, a la calle, ¿verdad? Esos son parte de los roles específicos que encontramos dentro del patriarcado y lo que es dentro de lo que es el patriarcado. Entonces, ¿qué sucede? Que estas mujeres tenían los requisitos, las cualidades, las características para poder ser líderes de estas iglesias dentro de lo que es la iglesia primitiva. Por eso sabemos que muchas se dieron en las casas de estas personas. Lidia tenía una casa,
y era una iglesia, pero en lugar de llamarlo sinagoga, que sería un centro donde se dan, ¿verdad?, los rituales de los sábados o del Shabbat, del día de reposo, a este lugar en específico simplemente se le llamaba lugar de oración, porque los líderes en dicho lugar no eran lo que se esperaba. Entonces, de esa misma manera podemos encontrar una y miles de historias acerca de las cosas que se dieron al principio, durante lo que fue el principio de la iglesia. ¿Qué sucede? Que tenemos ahí a Corintio y a Éfeso, que viene Pablo y le manda una carta, pero Pablo no sabía que en el occidente iban a estar leyendo a esta altura de juego las escrituras. Entonces Pablo no dejó una lista detrás ni explicó, y todo lo que ha dicho se ha volcado a beneficio de unos cuantos, para de otra vez, de igual manera, seguir manteniendo el oprobio, seguir manteniendo lo que es la opresión a este género. Como todos sabemos, en la Iglesia Católica todavía se es muy difícil ordenarse para sacerdote a una mujer. Aunque hay otras denominaciones que ya han empezado a utilizar eso desde hace un tiempo atrás, todavía hay ciertos limitantes en los cuales las mujeres no pueden llegar hasta ciertos niveles por el hecho de que somos mujeres. Entonces, para uno entender qué pasó en Corintio y en Éfeso y por qué Pablo decidió enviar esta carta diciendo tantas cosas acerca de las mujeres, por ejemplo, las mujeres en la congregación callen, es necesario comenzar por lo que es Corintio. ¿Qué era Corintio? Por ejemplo, para no abarcar todas las ciudades. Bueno, Corintio era una ciudad sumamente importante. Como mínimo, solo tenía puertos en 2 áreas, 2 golfos en Corintio. Y era una de las ciudades que conectaba de una manera terrestre con Grecia. Fue destruida anteriormente, pero ¿qué sucede? Que en el 146 a.C. fue totalmente destruida y duró alrededor de un siglo destruida. Julio César luego decide que en el 44 a.C. quiere volver a reconstruirla. Pero ¿qué sucede? Que esa iglesia, por ser un punto marítimo y un punto de comercio tan importante donde se creaba púrpura y donde habían otras tantas cosas que llegaban y salían, tenía personas de muchas áreas, tenía tanto romanos como griegos, también tenía judíos y tenía otros tantos, incluyendo esclavos. Resulta que en Corintio, en esta ciudad, encontrábamos templos de Dionisio, de Afrodita y de otros tantos dioses que las personas que vivían allá adoraban. Cuando estas personas reciben las palabras de Pablo y deciden convertirse al cristianismo, como lo llamamos hoy en día, o entender y tratar de seguir las enseñanzas de Jesús, es fácil decir voy a hacerlo, pero las costumbres paganas seguían en ellos. ¿Cómo los llamarían las costumbres paganas? Resulta ser que para nosotros son paganas, pero para ellos no. Entonces no veían dificultad en adorar a este Dios que le ofrecía a Pablo y al otro que ellos adoraban porque es la costumbre, ya que el politeísmo todavía seguía adelante. Israel era un pueblo monoteísta, pero como sabemos, al principio tuvo sus diferencias y sus situaciones siendo politeísta. Y cada vez que Dios les jalaba la oreja, era porque decidían volver a adorar a la diosa madre, la cual queremos borrar total y absolutamente de las escrituras, pero que siempre está ahí. Como también adoraban a Baal. El problema es que él y nuestra querida, se supone que Baal era el hijo de Ashera, que viene siendo la misma diosa, ¿verdad? Ella era la esposa del dios El y tuvo a Baal. Baal luego fue conocido como Yahvé y era representado como un toro. Hay cierta conexión en lo que conocemos como el dios de la guerra. Era representado como un toro, era representado con un trueno, era representado con un martillo. Y de igual manera se le adjudicó la misma diosa como esposa. Entonces, ¿qué sucede? Que en Corintios se daba la situación de que seguían siendo politeístas y como habían personas de tantos lugares, pues obviamente era un poco difícil
centrarse en un solo Dios, y para ellos era natural adorar a este porque lloviera y aquel por la cosecha y al otro para tener hijos y sucesivamente. No había problemas en ellos, mas sin embargo Pablo necesitaba expresar lo que se quería. Entonces, ¿qué sucede? Que las mujeres, como adoraban tantos dioses, algunas sabemos y tenemos aquí conciencia de que existía la prostitución sagrada, donde para entrar en contacto con la deidad que tú adoraras, era parte del proceso. Tomarte aquello, tomarte lo otro, y tener relaciones sexuales de una manera liberal, y era una manera de conectarte con tu deidad. Esta prostitución se practicaba mayormente en los templos de dichos dioses. Entonces, todas estas mujeres, fueran prostitutas, fueran judías, fueran romanas, fueran de Grecia, no importa, todas tenían diferentes formas de vestir, diferentes formas de hablar, porque sus culturas eran diferentes y sus costumbres eran distintas. Entonces, para dirigirse a una iglesia nueva, donde tienes personas de tantas diferentes nacionalidades, tú haces un statement en general, tú haces una carta en general, refiriéndote a lo que está sucediendo en el momento. Tú estás tratando un problema que se está dando ahora. No podemos querer venir y aplicar esas situaciones ahora mismo a Occidente y aplicarlas a todos nosotros, porque Pablo estaba tratando un tema en general, un problema de la iglesia de Corintio en ese tiempo y de la iglesia de Éfeso. Como ven, la iglesia de Corintio es una de las que tiene más cartas, porque eran cabezones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él dice las mujeres callen, se está refiriendo a la forma en que las mujeres estaban en la iglesia. No se está refiriendo a que no pueden tener una parte, no pueden ser un líder, no pueden enseñar. Se está refiriendo a las personas, a las mujeres sentadas allá, que cualquier situación o explicación querían o consultarla con sus maridos si eran judías, o les daba lo mismo si eran prostitutas o trabajaban en la prostitución, o si eran de otro tipo de nacionalidad, el cual las mujeres tenían ciertos niveles. Para eso es necesario que aprendamos las clases de mujeres dependiendo de cada nacionalidad que habían en esos tiempos. Por ejemplo, sí teníamos mujeres romanas, pero no todas eran iguales. Las casadas vestían y utilizaban cierta formalidad, las solteras otra, y las prostitutas otras. Entonces, para que no hubiera confusión, se les dio ciertos parámetros a seguir, para que estas mujeres que ahora estaban buscando de lo que Jesús había dado, estuvieran dentro de lo que es una igualdad o una comunidad, tuvieran el mismo sentir. Eso era un problema tratado en ese tiempo. Y no tiene nada que ver con nosotros ahora mismo mandar a las mujeres a callar, a no hablar, a no meternos o inmiscuirnos en los asuntos de Dios, no aprender o no enseñar, e incluso no ser líderes. Señores, yo no sé si hasta aquí me ha ayudado. Antes de terminar, Emily, ¿tú puedes repetir eso que tú acabas de decir, de que nosotras, ¿por qué él se refería a la palabra callar? Por favor, porque creo que es algo que es necesario que todos aprendamos a la hora de dirigirnos, de ellos dirigirse hacia nosotras, por favor. Gracias por tu pregunta, porque yo tenía tanta información acerca de tantas cosas y pues uno de los libros que utilicé para buscar parte de la información fue este, ¿verdad? Mujeres, eso no fue lo que dijo Pablo, y otro fue cuando las mujeres eran sacerdotes. Entre más información que puedo pasar, como quiera, pero sabiendo todo, teniendo conciencia de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y luego fue traducido a otros idiomas. Según la traducción del griego, dice que él utilizó sigao, porque no les es permitido hablar. La leo. Entonces, la leo se puede definir o puede traducirse como emitir ruidos, sonidos, hablar, contar, balbucear o romper el silencio. Ahora, cuando hablamos de
que la mujer no podría como utilizar lo que es la enseñanza, dar enseñanzas o ser alguien más, un líder espiritual dentro de lo que es la iglesia, Pablo hubiese utilizado la palabra lego, que es lo que significa que tú puedes afirmar o exhortar utilizando un discurso. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estas palabras? Podríamos decir, como en el idioma español, que hay ciertas palabras que tienen una versión como coloquial. La leo y lego no significan lo mismo y aunque tienen cierta semejanza, muestran diferencia, ya que podríamos decir, dejen de bochinchar, dejen de cacarear, ¿verdad? Son palabras que podrían utilizarse para hacer esta referencia. Entonces, lego sería más refiriéndose a lo que es expresar un punto de vista mediante un discurso o mediante un debate o una ponencia. De ahí saqué la información. Angélica. Bien, entonces vamos a iniciar con la sección de preguntas. La primera pregunta que tenemos por aquí es de Richard, que pregunta que desde qué como visión tú enfocas tu tema, si es del campo de la teología, la filosofía, la cultura sumeria o egipcia, o desde la hipótesis de varias. Yo no podría decir que yo utilicé o enfoqué mi investigación o mi tema desde la cultura egipcia o la cultura sumeria, porque como dije, yo investigué muchas áreas, muchas ramas. Yo me fui a lo que es la historia de las ciudades, de la ciudad de la que hablé aquí. Me fui a libros que no tienen nada que ver con teología, o sea que yo no escogí ningún tipo de cosmovisión para venir aquí a desde la punto de vista judío, desde el punto de vista sumerio o egipcio. Como mencioné anteriormente, en los nombres que di, yo busqué información que la puedo pasar a mi hermano Richard más tarde. Me imagino que ese es Richard Carrillo, ¿verdad? Yo se la puedo pasar más tarde si él necesita obtener más veracidad de lo que yo he traído aquí. Las informaciones que traje aquí, las traje estudiando, leyendo. Muchas personas me facilitaron libros, Mario Arias, Richard Vera, tomé información de Carlos Ferreras, o sea que te puedo mandar la información que obtuve, pero debes tener en cuenta, y me imagino que tú lo sabes, y tú lo sabes, existían dioses menores, según la creencia, de que sea verdad o no sea verdad, nunca lo vamos a poder comprobar porque no hay testigos oculares de los hechos. Entonces, simplemente son suposiciones, ¿verdad? Sin importar lo mucho que podamos comprobar. Es como todavía hay muchas gentes que siguen diciendo que el éxodo no pasó y otros dicen que el éxodo sí pasó. Entonces, estamos ahí. Moisés fue un mito, pero Moisés no fue un mito. Entonces, siempre habrá un lado y otro lado. Bien, otra pregunta que están haciendo fuera, en privado, Emily, es que ¿qué hay de ese dicho que tienen algunos hombres que dicen que Dios comparó a la mujer con un perro, con los animales? Con el perrillo, de la Sirofenicia, ¿verdad? Así bueno, es. Yo te voy a decir la verdad. Tengo que abundar más sobre el tema de la Sirofenicia, porque hasta hace poco me introduje en él, pero según ¿verdad? Una información que recibí por ahí que también tengo que investigar, se trata más de un conflicto político que se daba en ese tiempo que de una situación político-económico en ese tiempo, que de una situación de rechazo a la mujer, porque Jesús sabía y Jesús solo quería expresarle a ella y ver hasta dónde. Como tú comprenderás, es lo mismo que pasó con el centurión. Si nosotros leemos algunas cuantas cosas, Jesús siempre tiraba como su cacarita, así como dicen los dominicanos, para ver si tú la agarrabas. Entonces, él le dice a la Sirofenicia, le dice que no es bueno dar a los perros el pan de los hijos, algo así. Entonces, se trata más de un conflicto político económico entre los sirios y los israelitas, que eran pobres y lo que producían en sus
tierras, lo vendían a los sirios y luego tenían que comprárselo a los sirios de una manera a un costo más elevado para poder sobrevivir a los momentos de hambre o a lo que era el hambre en su pueblo en ese tiempo. Entonces, se trata más de un conflicto político-económico en el cual Jesús quería hacerle saber y hacerle a ella reconocer que él tenía conocimiento de eso y que estaba pasando y que no era justo. Era como una forma de protesta y como todos sabemos o muchas personas no lo quieren reconocer, él era una persona que protestaba. De X o Y manera, él protestaba y lo que no estaba correcto lo tiraba para adelante, lo demandaba, lo decía. O sea que podemos decir que era alguien que peleaba por los derechos. Entonces, a eso hacen referencia, esa es la línea de pensamiento y la información que recibí hace poco sobre eso, tengo todavía que abarcar más. Si te digo que tengo la respuesta exacta, estoy mintiendo. Bien, otra de las preguntitas que tenemos aquí es, ¿las historias que mencionan fueron reales o solo son relatos populares del tiempo? Bueno, otra vez, como mencioné anteriormente, muchos de nosotros aquí podríamos considerar que el Génesis es simplemente un mito. Tiene muchísimas historias donde están cargadas de mitología. Para otros es pura realidad y es creencia. Eso depende de par y cómo tú lo quieras tomar. Yo no puedo venir a imponerme aquí. Fue mito. Yo puedo de esa manera matar la fe de muchas personas que no tienen tal vez la capacidad de seguir adelante sabiendo ciertas verdades. Entonces, algunas cosas fueron tradición oral, leyendas llevadas de un anciano a jóvenes, de otro anciano a otros jóvenes, y así sucesivamente fueron recopilaciones. El Génesis, una de las vertientes que existe sobre la escritura del Génesis es que fue un compendio que abarcó diferentes informaciones que recopilaron diferentes personajes, por eso no tenemos exactamente quién lo escribió. Sí sabemos que se escribió durante y post el exilio, pero no tenemos exactamente quiénes fueron los escritores del Génesis. Entonces, pueden haber relatos que sean verdaderos, como pueden haber relatos que no sean. Según Israel, Éxodo no pasó, no hay forma, no hay manera, no hay ningún tipo de hallazgo arqueológico que nos asegure a nosotros que el Éxodo pasó. Pero yo no puedo ir a una iglesia pentecostal y decir eso, porque yo voy a matar a mucha gente. Pero teníamos la semana pasada, Polanco, que hay un video en YouTube, que usted puede ir a ese video de YouTube y usted va a ver la explicación que le da Polanco a eso. Entonces, yo tengo una pregunta, y discúlpame, mi querida Angélica, y es que, ¿cómo podemos decir, cómo pasó el tiempo para reconocer que las mujeres no son buenas o que las mujeres no nos sirven de bien, como lo encontramos en Génesis? Porque luego Génesis nos dice a nosotros, el Génesis nos dice, no, la mujer es lo peor, como tú lo decías ahorita, la mujer es lo peor y fue colocada después de los animales. Eso da un indicio grande a uno que es investigador y un lector cuidadoso. Como que... Bueno, por ahí hay una historia dentro de lo que es el matriarcado, que dicen que los hombres se dieron cuenta del engaño que las mujeres le estaban propiciando, ¿verdad? Entonces, mataron a todas esas matriarcas y de igual manera utilizaron el mismo engaño de ellas de hacerse llamar a sí mismos dioses y decir que era parte de los dioses que ellos fueran los gobernadores. Entonces, como te dije anteriormente, hay una secuencia en la Biblia que muestra que para de una manera constante tener a la mujer en el lugar que algunas civilizaciones y naciones la tienen, debe ser continua. Entonces tú empiezas a ver en el Génesis cómo se van dando esas pinceladas para poder someter a un género que podía levantarse en cualquier momento o podía llegar a lugares y posiciones tal vez los hombres no imaginarían. Porque, como te digo, ahí tú tienes el ejemplo de Abigail, tienes el ejemplo de Rahab, entonces tienes el ejemplo de Esther, tienes a Ruth. Utilizamos alguien por ahí da una explicación de Génesis 2 donde dice que, y se basa solamente en una palabra, dice, Dios trajo a la mujer al hombre, entonces dice, ¿de dónde Dios la trajo? Por eso que la mujer es más espiritual. Esa persona lo cuenta así, y a mí me agrada esa forma de verlo. Pero entonces, ustedes saben
que hay muchas veces que las mujeres pueden darse más grandes que los hombres en algunas áreas, ¿verdad? Entonces, hay que mantener el género oprimido para que estas situaciones no se den. Y de igual manera las mujeres florecían porque, como te dije, habían dos áreas donde la mujer pertenecía a la casa, el hogar, los hijos, adentro. Eso tenía que ver con vergüenza, con pudor, con lo que era el valor de la mujer como mujer. O sea, estar en tu casa, ser de tu casa, criar tu casa, te conectaba con lo que era la vergüenza y el pudor y el valor que tú tienes. Entonces, el hombre era la calle, la política, la economía. Pero la mujer también manejaba economía en la casa porque la mujer guiaba esclavos. La mujer se encargaba de muchos negocios dentro de lo que es el área de la casa. Entonces, el patriarcado, como dije anteriormente, se empezó a utilizar desde el 1750 a.C. Empezaron a verse pinceladas de lo que era el matriarcado. Ya en Babilonia, cuando el pueblo israelita fue a Babilonia, el patriarcado estaba. Entonces, todas estas ideas, como sabemos aquí, todas las personas que están en esta llamada están en grupos que saben, más que yo. Ustedes saben bien que muchas de las costumbres del pueblo israelita las copiaron o fueron llevadas de otros lugares. Una de esas cosas pudo haber sido esa. Y es una manera de mantener a la mujer en cierto nivel, hasta cierto punto, cierto límite. ¿Me entiendes? No sé si respondí a lo que preguntaste o no. Ok, pasemos entonces. Hay una pregunta que me la están enviando por privado, por WhatsApp, que dice que tú hablaste de los roles, sobre los roles de cada género. Entonces a esas personas les gustaría saber si puedes especificar qué dice la Biblia acerca de los roles de la mujer, si puedes hablar un poco sobre ese tema. Bueno, para yo abundar sobre ese tema, yo tendría que hacer una investigación más a fondo y habría una segunda parte porque no me gusta estar abundando sobre algo que no tengo total conocimiento. Entonces, hay cosas específicas para ti que los hombres no pueden hacer o no pueden tener. Por ejemplo, yo soy maestra y yo soy madre soltera. A mí una mujer me dio una galleta sin mano porque celebran el Día del Padre en la escuela de mi hijo mayor y yo le digo, bueno, ¿puedo venir? No, yo. Y ella me dice, no, busca un tío, un vecino, un abuelo. ¿Y por qué su mamá y su papá? Ella me cayó y dijo, bueno, hay cosas que tú no le puedes enseñar a tu hijo. Tú no le puedes hablar de qué está pasando con sus órganos. Tú no le puedes enseñar a afeitarse la cara y la barba. Tú no le puedes hacer esto, tú no le puedes hacer lo otro. Entonces, hay cosas específicas para usted que yo como mujer no voy a poder completar. Hay cosas específicas para usted, hombre, que como hombre, yo no puedo creer que voy a hacer lo que usted hace, ni usted va a hacer lo que yo hago. Y, o sea, biológicamente hablando, es donde más se enfatizan los roles. A los hombres no le da la menstruación. Los hombres no pueden crear un ser ahí dentro, mantenerlo 9 meses y darlo a luz. Los hombres no amamantan, aunque tengan un pecho ahí parecido al nuestro. No tienen glándulas mamarias. Entonces, incluso en lo que es la biología de nuestro cuerpo, se notan diferencias, pero esto no quiere decir que hay uno que es inferior al otro. En ningún momento hemos sido creados para ser uno oprimido por el otro, sino que tenemos igualdad aún las diferencias. Ok. Otra pregunta. Alison pregunta que si estoy hablando de roles o diferencias fisiológicas, pero cada una de tus diferencias fisiológicas tienen un rol. Así es. Adelante con la próxima pregunta, Angélica. La próxima pregunta, que también es de Alison. Ella pregunta que si los roles son construcciones sociales. Bueno, como vuelvo a decir, hay algunos que fueron construcciones sociales. Hay otros que vienen vienen con tu paquete, porque es lo que ya expliqué anteriormente.
Pero, por ejemplo, algunos roles sociales o que fueron construcción social, podríamos decir que es el decir que la mujer es la única que tiene que limpiar en la casa o que es la única que puede cocinar. Eso no es verdad, porque los hombres, hay muchos hombres que cocinan mejor que las mujeres y pueden mantener una casa de igual manera. Entonces, esas son cosas que son dadas por lo que es la sociedad para mantener ciertas diferencias entre ambos o para oprimir de una manera u otra. Bien. Si alguien más tiene otra pregunta, aún tiene oportunidad para hacerla. Recuerden que nuestras preguntas las estamos tirando al aire según sea por primeras, o sea, le estamos dando un orden a las preguntas. Aún están a tiempo. Sí, discúlpame, Angélica, yo veo aquí un comentario que habla de machismo y patriarcalismo. No hice definición de lo que es el machismo, utilicé lo que es el término patriarcal o patriarcalismo y matriarcalismo. No hago referencia ni a feminismo porque no hablo de eso, yo no entro en eso. Y machismo tampoco. Cada uno tiene ciertas diferencias. Actualmente el feminismo podríamos decir que tiene muchas luchas que no tienen ningún tipo, ningún sentido, pero ahí están. Entonces, realmente estamos utilizando los términos de los sistemas utilizados anteriormente en los tiempos bíblicos. Bueno, ahí yo vi a Jefferson levantando la mano, pero nos gustaría que le hiciera la pregunta por el chat, porque sabemos cómo es Jefferson de peligroso a veces. Ahora, le voy a caer Santo Domingo y le voy a dar. Tú vas, sí, me tiro una pedra aquí. Ahora, Emily, del punto de vista que tenemos nosotros, por ejemplo, nuestra cultura, le da un realce a la mujer, y nuestro nuevo presidente, válgame Dios, ha hecho unas elecciones de mujeres, que esto ha sido algo que ha causado problemas entre los hombres. Ahora bien, sabemos de sociedades que no eran tan machistas, como por ejemplo Egipto. Egipto no era tan machista. Y en Egipto se cree que se crió gran parte de Jesús. Ahora, en el caso del ministerio de Jesús, para ti, no debería hacer la pregunta para ti, sino en torno a todos. ¿El ministerio de Jesús tuvo más fuerza gracias a las mujeres o a los hombres? Bueno, esa es una pregunta, como diríamos en unos grupos que nosotros estamos buscapié. Yo no creo que estos o aquellos hayan tenido más importancia dentro de lo que es el ministerio de Jesús. Cada quien se le dio su tarea, cada quien hizo, y creo que el trabajo que hizo Jesús fue lo que ayudó a que su ministerio tuviera la fuerza que tiene. Aparte de que Pablo le dio una vendía, pero una vendía, lo vendió a dos, comprado y te llevó uno gratis. De también que habló, o sea, el Nuevo Testamento está cargado de lo que es poner, o sea, coger a Jesús sí o sí. Y eso lo saben muchos de ustedes y lo sabemos aquí. O sea, la manera en que se habló de él, la manera en que se mostró, ayudó mucho a lo que es el proceso ahora. Ahora, ¿qué sucede? También se habló mucho de lo principal y lo primordial que Jesús vino a traer. Jesús no vino a hablarnos a nosotros de los 500,000 decretos que teníamos que seguir para poder llegar a la salvación. Él nos vino a traer un camino un poco más fácil, sencillo. Y no quiero abundar mucho de ese tema porque no sé si me van a dar. Pero tú sabes que el amor era más importante que otra cosa. Y no estoy hablando solamente de amor filial o de amor eros. Bien. Otra pregunta Evelyn, Emily. Dígame, Angélica. Que están preguntando, no sé por qué me escriben por WhatsApp, pero ok. La pregunta tiene que ver con el pastorado de la mujer. Esa persona pregunta ¡Uy! que si usted está de acuerdo
con el pastorado de la mujer en base a lo que usted expuso hoy? Yo no estoy de acuerdo con el pastorado de la mujer, yo estoy de acuerdo con que si ella fue llamada por el Espíritu Santo, como dice, y que es un llamado del cielo y que no sé qué, si es para diaconisa que sea, si es para cantante que sea, para lo que sea que usted considera y dentro de lo que el Espíritu Santo y el Señor habló con usted, y usted se prepara, porque usted no va a ir allá a estar poniendo gente más confusa, prepárese y haga lo que usted tiene que hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque yo personalmente, todos los que me conocen, digo, yo todavía no sé para qué yo voy a hacer, qué es lo que yo voy a hacer, si voy a cantar, si voy a limpiar el baño de la iglesia, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, para lo que usted sienta que la llamaron, según lo que el Espíritu Santo le dice, prepárese y para adelante. Excelente. Me gustó esa respuesta. ¡Boom! Eso fue una bomba. Directa. De verdad, sí, a mí me gusta mucho de lo que tú hablabas sobre Achera y nosotros en los próximos programas nosotros vamos a hacer algo especial en cuanto a ese personaje, porque quizá hay muchas personas que no conocen ese personaje, pero yo creo que en los próximos programas alguien que no hable en específico eso. A mí me gustaría que fuera Richard. Yo sé que tú tienes el dominio de eso y quizá podamos juntarte a ti, a Richard, para que no hable de eso, porque hay mucha gente que no sabe quién es Asherah. Entonces, es necesario. Por esta oportunidad es necesario, porque mira, aquí principalmente en República Dominicana hay cosas que quizás no se pueden hablar, pero es necesario hablarlas, porque la gente tiene que aprender, tiene que saber, porque no solamente es leer la Biblia, sino estudiarla, irse a las cosas que han estado, que han acontecido en el tiempo antiguo, y es necesario que nosotros comencemos, nosotros con por estos programas, nosotros poco a poco estamos que la gente abra su mentalidad y que se vaya un poco más profundo, porque es necesario que la gente aprenda de las cosas que han pasado. Así que, Angélica, ¿tienes algo que decirle a Emily? No, ya terminamos. En lo que tú te refieres, es necesario que el pueblo aprenda y sobre todo, y aprenda a conectar. Nosotros en el pueblo pentecostal, por ejemplo, queremos desligar, por ejemplo, la ciencia de lo que es Dios. Y eso es algo que va en conjunto. Y tenemos que aprender a ponerlo en conjunto. Tenemos que estudiar, como tú dices, aprender, aunque nos tiren piedras, debemos decir lo que sabemos, porque esta es la manera en que ayudaremos al pueblo de Dios a conocer de verdad a Dios y poder entenderlo y comprender que no es tan difícil como nos han enseñado hasta este tiempo el seguir a Dios. Que no hay que cumplir esa línea de reglamentos que nos dan a nosotros cuando nos asignan y nos vuelven parte del sistema. Es diferente. No es lo que realmente Dios busca y pide de su pueblo o de las personas que lo siguen. Entonces el conocimiento puede ayudarnos a llegar a estos puntos, pero también debemos tener cuidado cómo lo expresamos, porque algunas personas, conociendo verdades que manejan ustedes todos aquí, pueden perder su fe. Así es, Emily. Pues bueno, terminamos. Le damos las gracias esta noche. Y los invitamos a participar de la próxima semana, será miércoles, viene un duro con nosotros, con un tema muy interesante, estén pendientes a los afiches y nada, adelante, pasen feliz resto de la noche y que el Dios al que usted le sirve y que yo le sirve, los bendiga. Amén.